entrevistado con un tema muy, pero muy interesante. ¿Qué pasa con los ferreteros y los repuesteros en San Juan? Pierino Licheni es el vice de la Cámara de Ferreteros y está ya en contacto con Informadísimo. Juan Manuel Gómez, Raúl Gordillo, Celia y Yanes te saludan, Pierino. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Celia, y también buenas tardes para vos, Juan. Un placer estar acá y gracias por la entrevista. Bueno, la verdad que uno siempre mira el tema del movimiento de las ferreterías, porque si las ferreterías tienen movimiento, quiere decir que un poco la rueda de la construcción se mueve, ya sea en forma individual o ya sea en forma empresarial. ¿Cómo estamos en este primer trimestre del año, Pierino? Bueno, mira, este primer trimestre, si lo comparamos al primer trimestre del año 2024, tenemos que decir que ha habido una gran mejoría. No nos olvidemos que en marzo, por ejemplo, del 2024, la inflación era del 11% al 12%. Hoy estamos hablando a marzo de 2,4%. Eso ha significado una estabilidad en todo lo que es los precios, tanto como es la parte de la ferretería como la parte de los repuesteros. Hay que aclarar también un tema, la parte de los repuesteros, que en general todo lo que es la parte automotor, en un gran porcentaje es todo importado o hecho con materias primas importadas. Es muy poco lo que se fabrica acá en el país. Bien. Estamos hablando de un 30% que se fabrica en el país y un Sí. 70% que es todo armado o fabricado con materias primas importadas. Con esto de la importación, entonces ustedes están viendo una buena brecha, algo como que van a bajar más los precios aún. Eso es algo que los años nos han dado una pequeña experiencia en ese tema y es así. Se espera que vayan estabilizándose más los precios y que empiecen a bajar. A ver, en la parte autoparte y automotriz, al haber sacado el impuesto país y al haber hecho otros ajuste que hizo el gobierno, eso hizo que, por ejemplo, la parte automotor, muchos, los vehículos 0 kilómetros tuvieran una pequeña bajada de precios, al igual una estabilidad en lo que es todo lo que es el repuesto del automotor y los accesorios. Si tomamos con respecto al año pasado, el primer trimestre, nosotros recordaríamos que todos los comerciantes en diferentes rubros tenían un aumento mensual de entre un 5, 8 o 9%, en algún otro rubro un poco más, y desde febrero del año pasado se ha estabilizado todo eso. Eso lleva a que tenemos una economía más estable, por consiguiente tenemos mejor venta en ese sentido. Tremendo, la verdad que tremendo lo que escucho. Estábamos soportando entre 5 y 9% mensual. Imagínate por qué, yo cuando me pregunto por qué lo siguen apoyando a Milei, bueno, esa es la respuesta, ¿no? Lo único que a los argentinos queremos es que alguien le ponga un freno a la inflación, ¿no? Imagínate ir a comprar. Ellos compraban un producto, lo vendían y cuando lo tenían que ir a recuperar ya tenían 9% más y a lo mejor el cliente se lo dejaron el 9 menos porque aún no iban a hacer el recambio. O sea, era tremendo lo que le pasaba al comerciante y lo que le pasaba al comprador, ¿no? Claro, todo eso lo sufría el comprador. Esa era una de las situaciones que había en ese momento, hay que aclarar, que era común, digamos. Habían otras peores, habían rubros, porque, por ejemplo, también es una cosa, el ferretero y el repuestero, la variedad es muy grande de todos los artículos que se venden y se comercializan. Entonces tenés algunos artículos que, como te dije anteriormente, teníamos ese aumento mensual y otros eran más también. Pero bueno, se toma un promedio en general y era eso lo que había. Bien. Por suerte se ha estabilizado todo, como te dije, desde febrero, marzo del 2024 a la fecha. En este sentido, Pierino, digo, estos meses, ¿ustedes lo entienden como que es la nueva normalidad o es un pico que han alcanzado? No, es una normalidad que se ha establecido. O sea, acá influyen varios factores en lo que es la comercialización y la venta. Tenés márgenes que se han aplicado, sigue habiendo un gran problema que es con la parte impositiva, con las leyes laborales y todas esas cosas que hay que hacer frente, y las pequeñas tips que ocurren, por ejemplo, el tip que ha ocurrido ahora, que ha sufrido el comercio con la onda Chile.
Mucha Sí. gente, eso particularmente lo ha sufrido mucho, digamos, la provincia de San Juan, al estar Sí. cercano a Chile, Y lo va a se han seguir perdido muchas sufriendo, ventas por parece. ese tema. Sí, sí. Sí, la verdad que no se puede competir con esos precios y bueno, tampoco por el tema del cambio, ahora conviene obviamente viajar a Chile. ¿Quién les compra a ustedes para que hayan logrado este aumento? Porque esta mañana nosotros hablábamos con la gente de la Cámara de la Construcción y nos decían que de febrero del 2024 a febrero del 2025 se habían cerrado aproximadamente el 10% de las empresas y que estamos hablando de gente despedida también. Entonces yo me pregunto, ¿quién le compra al ferretero? No es el empresario de la construcción, evidentemente. No, el ferretero como el repuestero tiene una amplia gama de clientes. A ver, yo estoy más en la parte repuestera porque pertenezco, Bien. digamos, a esa parte. Vos le vendés más a los talleres y a la gente que va a Yo vendo arreglar a un los talleres y al auto. cliente común en Claro. general, Sí. a las empresas, o sea, cuando se habla de la construcción, el empresario constructor tiene un solo rango nada más, que es, digamos, como bien dice la expresión, la construcción. Ahora, el ferretero no solamente le vende a la empresa constructora, sino le vende a la persona que viene, al plomero, al Claro. gasista, también en la parte repuestera le vendemos al taller chapista, al mecánico, y entonces tenés una variedad más amplia en ese sentido. Esa es una de las suertes de nuestro ramo. Claro, pero por La ejemplo, desventaja es que sí. tenés que tener mayor cantidad de mercadería para Sí. poder estar Pero bueno, por ejemplo, acorde a la ustedes venden demanda. tornillos, ustedes venden todas las cosas que se necesitan para plomería. Claro, por tenés ejemplo. una variedad muy alta, por ejemplo, en la que es la parte del repostero no solamente se le vende al chapista y al mecánico, vos le vendés al cliente, a toda persona que tiene un vehículo y tuvo un desperfecto, un cambio, se le rompió la batería, el rulemán, se le rompió un espejo, Sí. una óptica, un faro. Además, la gente Y ahora es- en la situación económica cuida su autito, cualquiera sea su modelo, y si lo tiene que arreglar 10 veces, lo arregla, ¿no? Exactamente, porque también es un medio que usa para venir al trabajo, usa para Bien. diferentes Y comunicaciones. te hago una Entonces, pregunta. sí. ¿Han cerrado ferreterías en el último año? En el último año, a ver, siempre en todos los rubros se cierra algún negocio, pero no es para tomar un porcentaje alarmante. Ujú. Digamos, en todos los rubros siempre tenés, por ejemplo, si vos tomás textil, vas a ver que hay locales que venden ropa, indumentaria, y abren, cierran. En la parte Pero nuestra, ustedes no el tienen un ferretero y porcentaje. el repuestero Sí. es un negocio donde es un poquito más complicado en ese sentido, entonces no tenés tantos cierres. Bien. O Sí sea, tenés acomodamiento, aguantan. Exacto, y van aguantando porque ¿qué pasa? Vos recién hablaba de los empleados, bueno, vos vas a tener locales de repuestos y ferreteros que se han desvinculado de ciertos empleados para poder seguir avanzando en esta lucha, digamos así, ¿Tenés comercial. números de eso? ¿De los números de qué? ¿De De, desempleo? ¿De la baja de los desempleo? empleados que quedaron desafectados del rubro. No, es de general, no tenemos No. una estadística, digamos, en ese sentido, pero sí sabemos de mucha gente que ha ido dejando de lado, ¿viste? Ha ido bajando, que es una regla general. Generalmente Bien. el Ministerio de Economía nos estaba dando, ¿viste? El número exacto, pero nosotros en la parte de ferretero y repostero, como es tan grande la Sí. amplitud nuestra, porque nosotros es una cámara provincial, entonces esos datos se van recién a vincular en el segundo semestre, digamos, porque tenés que ya tomar otra, Bien. digamos, O sea, otros en el segundo asuntos. semestre vamos a tener la cantidad de empleados que ya no pertenecen al sector ferretero y también la cantidad de comercios ferreteros que pueden Exacto. haber cerrado o abierto. Bien. También, porque también tenés muchas ferreterías y casas de repuesto que están en, digamos, departamentos más alejados o están en diferentes barrios y tienen sus ventas, tienen sus empleados, tienen todo. Bien. Entonces, es poquito, ¿viste? Sería muy Además, el arriesgado de mi empleado de parte ustedes y no es un conciso dar un porcentaje que se da Bien. generalmente siempre en el rubro nuestro en los segundos semestres, o sea, en junio y en diciembre, más o menos. ¿Por Lichani, qué eso es así? Porque es muy grande, muy amplio
el rubro nuestro. Bien, O sea, Licheni, usted me recién decía entonces que hubo un salto grande entre el primer trimestre de 2024 y este de 2025. ¿Ese salto a nivel porcentual de cuánto fue más o menos? O a nivel están hablando monetario? un 20% más o menos, tenés que hablar en eso. En ventas solamente. En ventas, más o menos, considerando de que vos tenías una inflación, digamos, como te dije recién, de un 11-12% en marzo y hoy tenés del 2,4%. Eso Esa también da estabilidad consecuencia de ha que llevado a sumar que estás más o menos en un 20-24%. eso también Pero trae tenemos que aparejada otra aclarar cuestión. también, Licheni, eso perdón, también trae a colación otra cosa. Si bien las ventas han bajado por el tema inflacionario y demás que ha ido a la baja, ¿la ganancia que ustedes están recibiendo es menor? por supuesto, porque también se ha acomodado El las precio. ganancias. Todo esto es un combo que se va haciendo de a poquito, donde vos tus porcentajes vas bajando o los vas acomodando, también va el proveedor tuyo que te va dando posibilidad, el crédito se abrió también, antes no tenías crédito, hoy tenés crédito, eso ayuda a dar un mejor precio final. Bien. Licheni, en este sentido la pregunta viene por algo que, bueno, recién un poco lo hablábamos y también con el tema de la Cámara de la Construcción esta mañana. El tema minería, ¿los afecta? ¿Lo están esperando? ¿Cuál es la expectativa? Y nosotros estamos esperando a brazos abiertos, como saben decir en la calle, porque es una cosa real, digamos, ya llevamos muchos años en la minería y sabemos, San Juan sabe lo que es cuando la minería empieza a funcionar y empieza a traccionar. Eso es algo, viste, que nosotros, tanto en la parte repuestera como ferretera, lo estamos esperando y vemos permanentemente atentos, digamos, estamos atentos a todo lo que es esa parte, minería, porque no solamente nos mueve a nosotros, mueve todo. Exacto. ¿Con tema proveedores mineros han tenido algún encuentro, alguna charla? Sí, estábamos con contacto con las cámaras, diferentes cámaras de servicios mineros, Carpen, CASEM y todo eso, estamos en contacto permanente. Estamos, es más, estamos con la Federación Económica también en contacto, con la Asociación Dirigente de Empresas, con todo eso estamos permanentemente interactuando porque eso nos lleva a tener una visión panorámica mejor de todo lo que es la parte económica y el tema minero, y no solamente ese, sino de la distribución también, que es importante. Hoy día con las nuevas reglamentaciones, la parte importación-exportación entra a jugar bastante. Muchísimas gracias por el contacto, gracias por conversar con nosotros y bueno, le estaremos volviendo a comunicar después de junio, cuando pase el primer semestre. Dele, un placer y gracias por el llamado y a su disposición. Gracias a usted. Pierino Licheni, vicecámara de Ferreteros, aquí.